buenas, pero cuáles son mis deficiencias, sacan lo mejor de mí a partir de lo bueno que ven de Alex, ¿cierto? Claro, totalmente de acuerdo, Alex. Así es. No estoy tan mal. Para nada, así es. Bueno, y justamente yo les he contado a ustedes, eso fue lo que a mí me pasó en la escuela. En mi escuela yo empecé siendo el chiquito raro hasta que tuve una maestra extraordinaria de la que yo hablaba al principio del programa, que es la niña Shirley Brito, que logró ver lo mejor de mí y explotar a partir lo bueno de Alex a partir de su conocimiento. Entonces, ¿qué pasó? Que yo me dejé de frustrar. Porque cuando no canalizamos las habilidades de los niños, lo que hacemos es que los frustramos, ¿cierto? Exacto. La frustración viene a ser a veces parte de los procesos de aprendizaje, no es precisamente lo que busca el proceso educativo en sí. Sin embargo, cuando los chicos no necesariamente solamente en primaria, sino también a nivel del preescolar, los universitarios o colegiales, cuando no logran llegar a esa media, a esa expectativa que se ha trazado, empezamos entonces con episodios de frustración. No puedo, no soy capaz, no lo estoy logrando, soy un tonto, y empiezan a tejerse todo un montón de historias alrededor de esas supuestas incapacidades que muchas veces no es eso, sino que están disfrazadas de otra cosa, como vendrían a ser los trastornos específicos del aprendizaje. Ok, y en estos trastornos vamos a hablar primero de la dislexia, que lo mencionábamos en la nota, pero mejor de la voz de la experta. Yo soy disléxico. Pues y yo contaba el otro día que para mí haber estudiado comunicación fue el reto de mi vida, porque pararme frente a a un grupo de gente y tener que escribir en la pizarra, yo dije que qué fuerte soy y no me había dado cuenta. Exacto. La verdad, que es la dislexia. Ok, bueno, vamos a ver. Dentro de todo lo que vienen a ser los trastornos específicos del aprendizaje, tenemos la dislexia, que viene a ser un desafío importante frente a los procesos de lectura a los que se enfrentan todas las personas desde pequeños. Pero no es solamente la lectura en sí, sino que desde los 4 años o incluso desde edades menores vemos chicos que se les dificulta jugar con los sonidos, aprenderse las letras del abecedario, la forma, el fonema, el sonido que tienen, poder decir trabalenguas, y ya luego empezamos un proceso de formación en el primer grado, ¿verdad? Que es normalmente donde inicia el proceso de lectoescritura formal acá en Costa Rica, donde no pueden jugar con los sonidos, formar las palabras, hacer oraciones más extensas, tener un juego diferente con todo lo que viene a ser el dominio silábico, porque es ese dominio silábico, la conciencia fonológica, lo que les va a permitir a los chicos realmente alcanzar ese proceso de lectura, que no es solamente el dominio, la identificación o la decodificación, sino también la fluidez, que es lo que va a permitir la comprensión, que viene a ser como ese punto final. Entonces, ¿qué tenemos? Un trastorno específico que viene a ser de origen neurobiológico, incluso hace poco cambió toda la definición, digamos, se hacen nuevos ajustes donde se determina que se nos recuerda más bien que no está ligado a la inteligencia, no es un tema de motivación, no es un tema visual, sino que es un componente que necesita de una valoración específica, así como de una intervención específica. Y creo que aquí lo más importante de esto es saber que podemos mediar la dislexia para poder trabajar con los chicos. Lógicamente, entre más temprano podamos identificar todos los precursores de la lectura, de la escritura, ortografía, se van a brindar los apoyos que se necesitan de una manera oportuna, y entonces así brindar herramientas también a nivel de aula para que no lleguemos a ese proceso de frustración que tanta problemática genera, no solo a nivel de aula, sino también a nivel de la familia. Totalmente. No, y a nivel social. Claro. Totalmente, porque, a ver, yo decía que hoy, por lo menos en mi caso, no es tan evidente gracias a las herramientas tecnológicas. Exacto. Pero yo les contaba a ustedes el miércoles que para mí vaca con B o con V suena igual, sigue siendo vaca. Sí. O sea, yo en eso no tengo problema. Lo que pasa es que a nivel social no es bien visto, y entre periodistas es terrible. Sí. Como un periodista va a escribir vaca con B, ¿verdad? O sea, entonces es todo un tema. Hablemos de otra condición que es muy frecuente y de la que a veces no hablamos, pero tiene que ver, a ver, esta palabra me cuesta un poquito, discalculia. Ajá. La discalculia vendría a ser igual un trastorno específico de aprendizaje, pero va a estar relacionado con todo el dominio numérico.
Entonces viene a ser el desafío que presentan los chicos con el manejo de números, de cantidades, de agrupaciones, de hacer operaciones, de cálculos, de fórmulas, porque simple y sencillamente no entienden el concepto de número. Entonces la parte mecánica que necesitan las operaciones no pueden llevarlas a cabo. Por más tutoría, por más parte visual, no es lo mismo, o sea, porque viene a ser una deficiencia específica en todo lo que tiene que ver con la parte de calcular, de sumar, la parte, o sea, pasamos de lo inductivo o de lo concreto a una parte más de deducir, más abstracta, y no se tienen las habilidades que se necesitan. Entonces, de igual manera, se interviene, ¿para qué? Para dar por medio de material concreto y no abstracto, sino tenemos el material para jugar, para contar mucho por medio del juego, que lo ideal es identificarlo también de pequeños para poder entonces ir generando nociones correctas sobre lo que es la numeración. Profe, a ver, yo creo que aquí el tema es engranar, por ejemplo, al educador, el padre de familia que no se cierre. No le están diciendo que su chiquito no sirve, lo que le están diciendo es que a su chiquito hay que ayudarle para no frustrarlo en su vida. Totalmente. Aquí empecemos, vamos a ver, los primeros que van a notar los primeros desafíos van a ser los padres, porque desde pequeñito... ¿Cuáles son estas banderitas entonces que nos dicen? Las banderitas que tenemos, cuando están pequeños y empezamos a ver que se tienen como... Recuerdan lentamente las palabras, como que quieren decir quiero agua y es como quiero, y no pueden, esa parte de recuperar rápidamente el vocabulario y el léxico no como es tan fluido, exactamente. Entonces ya tenemos como los primeros indicadores, o ya cuando están empezando en la parte de la escuela o el kinder, ¿verdad? Que empiezan a ver algunas letras, entonces vieron la A toda la semana, igual a como ven los colores y demás, y le ponen la A la semana siguiente porque ya van por la E, que normalmente lo hacen así, y no se acuerda, no logra recordar la forma, no asocia el sonido, no asocia el fonema. Entonces empezamos a ver realmente que hay un desafío importante para ir avanzando en el proceso. Y lógicamente cuando ya llegamos a primer grado, ese nivel es donde se observa todavía muchísimo más las dificultades para poder accesar a lo que es el proceso de lectura y escritura. Puedo recordar las sílabas, puedo unirlas, puedo jugar con los sonidos. Si yo le digo que tenemos la palabra casa, ¿qué me queda si quito K? El poder decir sa. O si le digo, tenemos la palabra palmera, ¿cuántos pedacitos? Ni siquiera le estoy diciendo sílabas, ¿cuántos pedacitos tiene palmera? Poder hacer ese reconocimiento. O si tenemos la palabra vaso y cambio el sonido b por p, ¿qué pasa? Todos esos que pueden ser juegos, no necesito un cuaderno, no necesito material concreto, me van dando como esas banderitas para saber si estoy bien o no. ¿Cuándo es un buen momento? Estos indicadores, por ejemplo, hay pruebas específicas como Prolexia que nos permite evaluar por medio de la evidencia desde los 4 años con ejercicios sencillos que los chicos ni siquiera tienen que estar dentro del sistema educativo, pero que sí se esperaría que sean capaces de hacer, encontrar diferencias, poder segmentar sonidos, poder repetirlo, jugar con pseudopalabras, que son las palabras que no existen. Digamos, por ejemplo, si yo te digo manzana, vos tenés una noción de manzana. Si yo te digo tulmero pindo, vos no sabes qué es porque no existe. Entonces, esa ya capacidad... me estaba preocupando, profe. Esa capacidad de poder repetir mucho este tipo de palabras van siendo guías. Lógicamente, de 4 a 6 años no vamos a llegar a un diagnóstico per se, pero sí vamos a tener los indicadores y criterios que nos permiten realizar una intervención temprana para que cuando ese niño ya haya cursado su primer grado, entonces ya haya tenido un proceso formal de escritura con su maestra en el centro educativo, se vuelve a repetir la prueba y ya vamos a poder confirmar el diagnóstico un año después o varios años después. Profe, hablemos, porque a mí esto me parece fundamental, que más allá de una nota, yo hablaba en la notita que vieron previo a esta entrevista, hablaba de los sistemas estandarizados, que hay que entender que a algunos les es funcional, en mi caso no fue funcional, claro, porque no me podía adaptar a ese sistema. Conmigo tenía que ser una educación a lo mejor más personalizada, ¿verdad? Pero, a ver, ¿cómo
me da oportunidades la vida a partir de una valoración a tiempo. Exactamente. Porque a veces no dimensionamos eso. Exacto. Aquí es importante, vamos a ver, que los papás siempre confíen en sus hijos, porque en muchas ocasiones estos trastornos específicos del aprendizaje se ven como el niño vago, el que no se esfuerza, el adolescente perezoso, y realmente no es eso. Es que hay un desafío tan fuerte que no le permite a ese estudiante leer a la misma velocidad que el resto de sus compañeros o completar rápidamente una guía de trabajo. Entonces, confiar en el hijo, atender las recomendaciones, si es que los llaman de la escuela, o bien más bien acercarse al centro educativo y preguntar, bueno, ¿por qué será que le está yendo mal en sociales, en ciencias, en los idiomas, verdad? Que son las materias que tienen tal vez muchísimo más lectura, o ya de una manera más concreta en matemática, en cálculo, física o química. En ese momento, cuando ya hay sospechas y no sabemos realmente qué es lo que pasa, acudimos donde un psicopedagogo para poder realizar una evaluación formal que tiene muchas pruebas. Entonces vamos a tener como un escaneo general, no solamente para saber si hay dislexia o discalculias, como trastornos específicos del aprendizaje, sino también para conocer cuál es el nivel de madurez lector, de escritura, de ortografía, de cálculo, de resolución de problemas, de dictado y otros más. Y con esos resultados, entonces, se establece que si hay una diferencia maduracional importante o un retraso de años escolares, es donde partimos para la solicitud de apoyos educativos escolares, que viene a ser lo que nivela al estudiante y le permite trabajar según sus capacidades, no según lo que todavía no logro porque no tengo esas habilidades desarrolladas, sino más bien en función de todo lo que sí tengo. ¿Y cuáles pueden ser esos apoyos educativos? Tiempo extra, reducción de la cantidad de palabras en los escritos, el uso de calculadora, que no se les obliga a leer en público. A veces se hacen círculos de lectura y estos chicos están sudando, contando cuál es la página que les toca, y es realmente como la parte que tenemos que evitar, que lleguemos a esa frustración, a esa exposición donde me avergüenzo al frente de mis compañeros porque no puedo hacer eso. Que también es súper valioso, que tal vez pueda haber una dislexia, pero hay muchísimas habilidades extras, claro, una creatividad fabulosa, una resolución de problemas alternativa muy diferente, y eso favorece muchísimo los procesos también. A ver, a veces los niños están pidiendo ayuda a gritos y quienes nos resistimos somos los adultos. Somos los adultos a cargo y le estamos cerrando la posibilidad de un muy buen futuro libre de miedos, libre de temores, libre de ataduras a nuestros hijos. Entonces, ¿qué le podemos decir a esos padres? Yo lo que le diría a los papás y a las mamás es que confíen, primero si fueron llamados por los docentes del centro educativo, es porque notaron algo donde el chico no está llegando a la norma. Entonces, a partir de ahí ya tengo esas banderitas, esas señales de tenemos que hacer algo. ¿Cuál es ese algo? Es una evaluación. Ahí sí es muy importante que los padres se asesoren y trabajen con especialistas que cuentan con las baterías que estén barimadas, estandarizadas, con una formación específica para lo que se necesita, ¿verdad? Que no vaya a ser únicamente aplicar una prueba de internet, porque así no es como se diagnostica. Y yo lo que les puedo asegurar es que cuando se tienen todos los resultados es como una radiografía, entonces pueden entender realmente y los papás asienten en las devoluciones, ay, ya entendemos por qué pasa esto, esto y esto. Y lo mejor es que con esos resultados se va a trazar un camino que va a estar en función de las capacidades que se tienen, pero a la vez con la intervención hay que ir desarrollando estrategias, ¿verdad?, que permitan ir nivelando, porque el diagnóstico sin intervención no nos sirve, no va a funcionar de mucho, nos da como un 30%, pero lo que necesitamos es realmente avanzar. Entonces luego inicia un programa de intervención específica donde se trabajan los objetivos que se establecen a partir de la evaluación, y entonces ya vamos a poder trabajar de una manera diferente y los estudiantes, los padres de familia y el centro educativo van a ir viendo la diferencia de ese estudiante en el trabajo de manera específica. Rebeca Villalobos es psicopedagoga, ahí está el número de teléfono, lo vamos a poner en pantalla, y la dirección electrónica. Ahí está, ya casi aparece, ahí está, 8730-8604, para que usted la contacte por WhatsApp, déle la oportunidad
a sus hijos de un camino lleno de posibilidades.